Muy buenas noches, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue desde algún rincón de lo que ya denominamos Abya o Tierra Madura, o también denominado más tardíamente como América y otras partes del mundo. Estamos con 13 minutos de retraso iniciando esta transmisión en vivo, una tertulia que lo hemos titulado en solidaridad con los pueblos de Panamá, que están en la lucha en las calles, y también con los pueblos de Chile, que están en este proceso constituyente, y los horizontes constituyentes. De ello vamos a hablar hoy, amigas y amigos. Este espacio que ha sido organizado con actores del Movimiento Pobladores de Chile, de Caracas, Frenada eso también de Panamá, pero también Comité de Desarrollo Campesino Codeca desde Guatemala. Se produce y se transmite a través de los canales de Codeca Guatemala, MLP de Chile, SPO de Guatemala, Avia la Soberana del continente, Rocinaco Internacional desde Quito, al carajo.org de Colombia, pero también está la mirada de los pueblos, que también se produce aquí en Guatemala, Radio Victoria, la voz de los pueblos, y también Juventud Plurinacional y muchos otros canales. Y obviamente también lo vamos a pasar en diferido a través de otras plataformas como es el YouTube o el Twitter. Muchísimas gracias por vuestra atención. Entonces yo dejo micrófonos para que Juan Carlos explique el objetivo, la razón de ser de este espacio. Adelante, Juan Carlos. Bueno, buenas noches a todos y todas. Les habla Juan Carlos Rodríguez del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela. Bueno, este espacio surgió como iniciativa entre el Movimiento de Pobladores en Lucha de Chile. Hoy tenemos al compañero hermano Ignacio Muñoz y el Movimiento de Pobladores de acá de Venezuela, porque bueno, sentíamos la necesidad, por un lado, de conocer la lucha que está dando el pueblo de Chile en torno al proceso constituyente que están viviendo, que fue lo que le dio salida política a la crisis que se generó ya hace 2 años. Y bueno, poder enviarle fuerza y apoyo desde las distintas organizaciones para que se materialice esa victoria. Y luego, bueno, hemos estado sumando, ¿no?, otras organizaciones, puede ser Sumocodeca, eh, para, para impulsar un debate también más estratégico, ¿no? Es el debate sobre los procesos constituyentes que se vienen dando desde las iniciativas populares en todo nuestro Aviala, ¿no? Y hoy tenemos compañeros y compañeras, eh, bueno, de Chile, en Guatemala también, los compañeros de Codeca y otras organizaciones vienen impulsando una agenda constituyente, una propuesta política constituyente. En Perú también se impulsó una iniciativa constituyente que todavía está por concretarse, esa vía. Así que bueno, creemos que es necesario, por un lado, bueno, dar nuestra solidaridad a los pueblos hermanos del continente que están en lucha, en este momento en pie de lucha, y bueno, abrir ese debate estratégico sobre cómo continuar con estos procesos constituyentes que se abrieron hace 20 años, desde hace 20 años, empezando por acá, por Venezuela, en el año 89, con el comandante Chávez, y que aún no se agotan y que faltan muchas cosas por conquistar y los instrumentos políticos bueno, que nos vamos dando para esos procesos, ¿no? También luego, en el camino de la organización de esta actividad, bueno, se dieron todas las protestas en Panamá, que lideran compañeros y compañeras nuestros, hermanos nuestros, de organizaciones hermanas que hacen vida tanto en el espacio de Avia la Soberana como en un espacio donde que también estamos construyendo a nivel continental, que es la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular, que hoy tenemos al compañero Néstor Heifer del Movimiento de Ocupantes de Inquilinos de Argentina, para comentar y saludar
la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular. Y bueno, pedíamos la necesidad de también enviar un saludo y una solidaridad con ese pueblo que en este momento está luchando contra las políticas neoliberales y que también tienen en sus horizontes y en sus perspectivas políticas impulsar un proceso constituyente en Panamá. Entonces, bueno, nos parece fundamental, tanto, bueno, en lo concreto, hoy en día, enviar un abrazo, enviar nuestra fuerza a los hermanos y hermanas que están en lucha en todo el continente, que todos los pueblos del continente nos estamos moviendo en una misma dirección y poder entonces discutir esa perspectiva más estratégica de un nuevo ciclo de apertura de procesos constituyentes ya desde los pueblos y con otras herramientas políticas que puedan superar, bueno, muchas veces las crisis que se generan por las limitaciones del progresismo en América Latina. Entonces, bueno, que se ha abierto esa nueva ventana, esa nueva ola progresista que se abrió en América Latina, si los pueblos del continente, de la Vía Yala, no asumimos una ofensiva política en el marco de esa ventana temporal, pues muy probablemente en poco tiempo después de que se cierre esos procesos, eh, terminemos frustrados de nuevo, ¿no? Nuestro pueblo y sus luchas terminen frustradas nuevamente. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a tener como dos intervenciones centrales de los compañeros de Chile y los compañeros de Panamá. Estaba previsto que estuviera, pero bueno, todavía mañana tienen una movilización nacional otra vez importante, grande. Se están preparando para eso, tienen una cantidad de compromisos, de agenda local, de lucha. Y bueno, nos grabaron un saludo, nos grabaron un mensaje que vamos a transmitir y luego le vamos a ir dando el derecho de palabra a los compañeros que están conectados en esta transmisión. Entonces, bueno, ese es el espíritu de lo que queremos comenzar hoy como articulación continental desde las propias organizaciones populares. Le dejo el derecho de palabra al compañero Ollantay, que va a llevar la moderación de la reunión en lo sucesivo. Muchas gracias a Juan Carlos Rodríguez, desde el Movimiento por los Derechos de Caracas. Y entonces, amigas y amigos, estamos en esta tertulia, en solidaridad también con los pueblos, con los movimientos sociales que se mueven frente a los impactos nefastos del sistema neoliberal, pero también impactos de estados bicentenarios que prácticamente se han construido sobre las cenizas de los pueblos muchas veces. Y hoy, 9 de agosto, no podríamos también dejar pasar el Día Mundial de los pueblos indígenas, de mencionar el tema. Vamos a escuchar entonces a Ignacio Muñoz directamente desde Santiago. Nos va a exponer cómo va el proceso constituyente allá entre los pueblos de llamado República de Chile. Adelante, Ignacio. Gracias, Ollantay. Saludar este encuentro de solidaridad que estamos haciendo acá, importante, sobre todo en tiempos, ¿verdad?, donde los poderes patriarcales, capitalistas, coloniales se están cebando en un grado de acumulación nunca antes visto, generando mayor pobreza, mayor injusticia y deterioro en la vida de todos los pueblos, especialmente los pueblos del sur global, en nuestro caso aquí en nuestra América, Abya Yala. Además que pensamos que estas, por pequeñas que sean estas actividades, pertenecen a lo que uno podría llamar la diplomacia de los pueblos, ¿verdad? Donde no hay representantes en un sentido institucional, sino donde nos vamos encontrando para escuchar desde abajo lo que son las realidades de cada una de las luchas, de los trabajos sociopolíticos que se están llevando a cabo. Bien, entonces yo voy a partir haciendo una bastante breve presentación de lo que es el marco general en el cual está ocurriendo el proceso constituyente aquí en Chile. No me voy a detener en los pormenores, sino de que la idea es poder mostrar cómo
qué consiste lo crítico de este punto y cómo pensamos desde abajo, a la izquierda, en el sur, que podríamos seguir avanzando, tanto nosotros desde la localidad aquí de nuestros territorios en Chile, como en conjunto con Abya Yala y todos los pueblos. Bueno, lo primero es tomar conocimiento de que la constitución que actualmente aún rige Chile es que surgió, fue impuesta a sangre y fuego por el dictador Augusto Pinochet, o más bien dicho, por la dictadura cívico-militar, y hay que enfatizar esto, que era no solo militar, sino cívica, y que ese poder, el poder económico, el poder político, ha estado permanentemente detrás de todo lo que ha sido este experimento neoliberal en Chile desde 73. Ciertamente son los que siguen manejando los hilos actualmente, ¿cierto? Políticos y económicos, y son los enemigos a los que se enfrentan los pueblos. Constitución, que por cierto, en términos globales es capitalista, colonial, patriarcal, y si hubiese otros calificativos que pudiesen mostrar su horror, seguramente también cabrían, ¿no? Fue impuesta de una manera que era como una especie de candado, ¿cierto?, sobre el proceso de la dictadura, hacerla esta durar lo más posible, aún cuando se pasara a la supuesta democracia en el momento de pseudo transición que se vivió en los 90, momento que se alargó muchísimo hasta lo que estamos viendo ahora. Ahora podríamos decir que eventualmente estemos en un proceso de transición hacia afuera de la dictadura, porque la dictadura económica vino a reemplazar esta dictadura simplemente militar, ¿no? Y entonces, claro, ha permitido vender el país al capital transnacional. Durante todos estos años ha sido expoliado en todas las formas posibles, y a su vez ha permitido eternizar el poder colonial local de las élites, ¿sí?, que están permanentemente profitando, ¿cierto?, a su vez, como le han llamado, como una lumpenburguesía, dependiente ahí del imperio, pero que permite entonces permanentemente la normalización de las injusticias y los privilegios, ¿verdad? Y esto hasta un punto, después de más de 40 años, en que se ha llegado a calar profundamente en las subjetividades de la sociedad, generando una sensación de que lo normal es la injusticia, lo normal es el privilegio, de que hay que subirse al carro de la competencia y de la lucha en vez al carro de la solidaridad, la autogestión y la democracia, a fin de cuentas, la democracia directa, popular. Y entonces eso ha sido, bueno, parte de las dificultades en las luchas, ¿no? Es decir, los profundos cambios estructurales, económicos, políticos, pero también subjetivos en Chile. En momentos en que esto ya no daba para más, ¿cierto? Y que ha desembocado en la revuelta popular del 2019, de la cual me voy a referir brevemente un poco más adelante. Entonces esta constitución que todavía nos rige, nos ha tenido viviendo todas estas décadas sin derecho efectivo a la educación y la salud pública de calidad. En Chile todavía hay una cantidad enorme de personas que mueren en la fila de espera de los hospitales públicos. Los abuelos en este país literalmente quedan abandonados a su propia suerte, con una miseria de pensión que ni siquiera alcanza al sueldo mínimo, que de por sí es insuficiente. Y bueno, ciertamente tampoco ha habido un derecho efectivo a la vivienda digna, ni menos al derecho a la ciudad, y no se diga, ¿cierto?, de una producción social del hábitat, de ese derecho en que los pueblos, especialmente los movimientos de pobladoras vienen materializando a contrapelo y desde la calle y desde sus prácticas autogestionarias. Entonces, en definitiva,
esto es parte de lo importante, de por qué es necesario en este momento aprobar esta nueva constitución. Entonces, es contra todo esto que hemos estado luchando actualmente, pero no solo actualmente, y esto es otro punto importante tener en cuenta. Se trata también de 40 años de lucha. Luchas tanto por lograr una asamblea constituyente popular y soberana, como por cada una de las reivindicaciones y demandas de los demás movimientos. Y entonces el actual proceso constituyente, que no es producto de una asamblea constituyente, sino de una convención constituyente, que ciertamente no es lo mismo en términos de derechos, etcétera, garantías democráticas, esta constitución, decía, es producto de las luchas populares, pasadas y presentes, que se han acumulado en este momento de transición. Y en ese sentido no son una dávida, un regalo de los poderosos, de los malos gobiernos, sino que ha sido conseguida con vida, con mutilaciones de todo tipo. Ustedes veían, ¿cierto?, como en el 2019 perdió Chile muchos ojos, con presos políticos que todavía están presos, y esto hay que decirlo, a estas alturas del nuevo gobierno siguen siendo vulnerados los derechos de los presos políticos. Se dice que no hay presos políticos en Chile, y esto es una mentira flagrante. Ignacio, apagaste tu micrófono. Disculpa. Ahora sí. ¿Se escuchó hace poco? ¿Se dejó escuchar? ¿O estaba apagado todo este rato? Sí, hace Ah, ya. poco, Ya, Ignacio. perfecto, perfecto. Claro, bien, decía entonces que por todo esto es que es tan importante lograr que se apruebe la nueva constitución este 4 de septiembre. Los movimientos sociales, las fuerzas antisistémicas, las organizaciones populares han estado apoyando este proceso, ¿cierto? Porque no es segura esta victoria. Hay que recordar que en las elecciones recientes, el candidato de la ultraderecha, que representa al fascismo duro y puro, obtuvo el 43-44% de la votación. Esto es enorme, una cantidad, digamos, de fuerzas reaccionarias que siguen vivas y están ahora luchando y haciendo todo lo posible para torpedear, para acabar con la posibilidad de aprobar esta nueva constitución, que sabemos que no es todo lo satisfactoria que quisiéramos, pero por lo que hemos dicho, es obvio que es un paso en el largo camino de la liberación de los pueblos. Entonces, es una situación que no está asegurada. Estamos en verdad en momentos críticos en los que se puede jugar el sentido que se le da a las luchas que ha vivido Chile en estos años. Hasta ahora, después de todas estas muertes, presos políticos, etcétera, que se dieron en estos años de lucha, no le hemos logrado cambiar una coma al sistema. Y en la práctica, por el contrario, el pueblo se ha seguido empobreciendo y los ricos se han seguido enriqueciendo. Entonces esta es la oportunidad para ir un poco más allá. Ahora bien, quisiera yo enfatizar que tampoco hay que engañarse con dos asuntos fundamentales. Primero, esta constitución no nace de una asamblea popular constituyente, soberana, y en ese sentido faltaron mecanismos democratizantes de la participación popular. Es, como digo, producto de una convención, que es otra forma de entenderlo, y que fue propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, derechista, como una forma de clausurar, de cerrar el ciclo de lucha, de alguna manera. Entonces, claramente es una trampa, pero es una trampa en la cual hay que entrar y desactivarla, y seguir caminando, seguir luchando. No se trata de aprobar e irse para la casa, por supuesto que no, pero tampoco de menospreciar las posibilidades que, por pequeñas que sean, esto abre para minimizar el malestar de nuestros pueblos que están siendo permanentemente explotados y oprimidos. Ahora bien, el segundo punto que no hay que olvidar es que para que una constitución se realice en la práctica y no sea meramente la letra escrita de los poderosos, se requiere cambiar la correlación de fuerzas entre las élites en el poder y las grandes mayorías, ¿verdad? Entonces esto solo es posible con organización popular masiva y con luchas sociopolíticas permanentes. Y resalto, luchas sociopolíticas, donde es fundamental
tanto la lucha desde los movimientos sociales, las luchas sociales, como las luchas políticas que permiten, ¿cierto?, entrar en el espacio del Estado y capitalizar o aprovechar la forma inciden estructuralmente en el sistema, ¿no? Y pensamos que esto es un elemento fundamental que está siendo cada vez más evidente justamente ahora en este proceso constituyente, donde después de todas las luchas sociales, de todos los costos, se requería llegar a este momento político donde se metan las manos en el sistema. Y en este sentido nosotros tenemos una estrategia de lucha desde el MPL y lo que es nuestra herramienta política, el Partido de Igualdad, que es una lucha sin el Estado, contra el Estado y desde el Estado, sin el Estado en todo lo que es la dinámica asamblearia, autogestionaria, cooperativa, contra él desde incluso en la recuperación de recursos, en conseguir los derechos que supuestamente garantiza el sistema, como también para tratar de ir más allá de este sistema finalmente, de este Estado. Y desde él, justamente entrando, digamos, en ese espacio de la política para dispersar ese poder que está ahí enclaustrado, alcanzar espacios decisionales, tanto desde lo local, ¿cierto?, las pequeñas concejalías, las alcaldías, como el Congreso. Y entonces, nosotros pensamos que es fundamental, y es algo que compartimos con otras fuerzas antisistémicas acá en Chile, seguir luchando por la realización de una asamblea popular constituyente, una asamblea, no una mera convención, ¿cierto? Que sea genuinamente participativa, que lleve las reformas estructurales, las transformaciones lo más lejos que se pueda, e incluso, como hace muchos años venimos impulsando, desde el 2011 por lo menos, lo que nosotros hemos llamado la vía popular y de los pueblos a la constituyente social. Es decir, es otra forma de entender el proceso constituyente como algo abierto, permanente, donde no basta ir a votar cada 4 años, cada 20 años, cada 50 años, lo que sea, sino de que es justamente desde esta visión propia de los sectores urbanos populares que a través de la producción social del hábitat entienden que se realiza un proceso constituyente. Producir social, autogestionariamente el hábitat, es un proceso constituyente de facto, que para lograr, por supuesto, que quede consignado institucionalmente, jurídicamente, se requiere entonces todo ese otro proceso. Pero entendemos que ahí está lo fundamental, ¿no?, en la prefiguración constituyente del habitar humano a través de producir, reproducir y transformar autogestionariamente nuestro hábitat. Y por último, y para ir cerrando, entendemos que continental, que aquí las organizaciones y los pueblos de Abya Yala, de nuestra América, requerimos entrar en un proceso de convergencia que justamente a la vez un proceso macro constituyente y un proceso de macro producción social autogestionaria del hábitat, que compete, por cierto, tanto a indígenas como campesinos, como a los sectores urbanos populares, que estamos todos ligados, ¿cierto?, a la tierra, a los territorios, al hábitat humano en general, ¿no? Y entonces en esa misma línea, y con esto cierro como un círculo, saludo este espacio de convergencia, porque es un camino, un paso más en el sueño de la matria grande que queremos realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio Muñoz, desde el Movimiento por la Verdad de Chile, que nos presentó de cómo va el proceso de la Convención Constituyente en Chile. Indica que es producto de las luchas populares este momento histórico que se dio en Chile. Indica que no, el resultado hasta este momento no es lo que se deseaba, aunque se intentó, como él indica, que fuesen pueblos constituyentes, no se lograron. Indica además que la apuesta del 4 de septiembre es aprobar, pero aprobar para implementar en políticas públicas, en instituciones, en proyectos de vida. Ojalá. Y lo más importante, bueno, no lo más importante, todo fue importante, y además habla también de la necesidad de correlación, de cambiar la correlación de fuerzas, la fuerza sociopolítica alimentar para que efectivamente el pueblo sea el que se gobierne. Y finalmente lo que nos deja es que la lucha por un proceso de asamblea constituyente popular y ojalá plurinacional, como esa categoría que se utiliza en estos tiempos, es un horizonte y por lo tanto ellos van a seguir luchando por eso. Interesante dato que nos deja. Voy a pasar en este momento a que usted, estimados seguidores, estamos conversando, estamos transmitiendo en acto de solidaridad con los pueblos y los sectores de Panamá que ya días están luchando
contra los impactos del sistema neoliberal. Y ellos también nos han mandado un mensaje, no pudo estar los compañeros de Frenadeso, los que están en las calles en este momento, estar presente en este espacio, pero nos mandó Jorge Guzmán, representación de los movimientos en las calles, un mensaje, y esto es lo que vamos a escuchar en este momento. Bueno, compañero, desde Panamá le habla Jorge Guzmán, coordinador del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, y en la actualidad también coordinamos el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, Frenadeso. Nosotros somos parte de la recién creada Alianza Pueblo Unido por la Vida, que está en las calles desde hace más de un mes. Estamos desarrollando una lucha, se puede decir, de resistencia, de alzamiento de la población en contra de la aplicación de muchas sanciones que tienen que ver con la excusa de la guerra que la OTAN desarrolla contra Rusia, que tiene que ver con el COVID-19 y que ha utilizado el gobierno para incrementar los costos en la alimentación, para desabastecer los centros médicos de medicamentos, para dejar al pueblo en la inhospia sin combustible o con combustible exageradamente caro. Hemos logrado una mesa donde sentamos a representantes del Ejecutivo que se está desarrollando desde hace ya 15 días, donde se han logrado algunos acuerdos que el gobierno se resiste a cumplir, como rebaja en el precio de algunos alimentos de la canasta básica ampliada de la familia, rebaja en el combustible que debe llegar a todos los segmentos de la población, entre otras cosas que, por ejemplo, ahora estamos enredados porque mañana tenemos una jornada de movilización nacional que tiene que, como principal objetivo, exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que se han alcanzado en esta mesa única de diálogo por Panamá. Entonces, compañero, ahí entonces, esa es la situación actualmente. Se ha adelantado algunos logros de 8 puntos que hemos puesto sobre la mesa: combustible, alimentos, medicamentos, la educación, el tema de la energía eléctrica, entre otros, que están desarrollándose a la par que la gente se mantiene en protestas casi a diario, y que mañana se ha declarado un día de jornada de manifestaciones en las calles. Salud, un abrazo reiterado, y Panamá en solidaridad con otros pueblos en resistencia y lucha permanente. Muchas gracias Jorge. Guzmán, desde las calles de Panamá, que nos indica que efectivamente están, y sabemos lo que nos transmiten eso los medios, que están en proceso de diálogo, no sé si va a ser posible, con el gobierno actual, con todas las demandas que están planteando. Y como decía en la mañana uno de los representantes de Frenadeso, a través de uno de los canales de aquí que transmitíamos, que ellos no están únicamente demandando que se frenen los impactos en el aspecto económico del sistema neoliberal. Lo que están planteando también son procesos de cambios estructurales, nos decía el compañero Damiano, del espacio del pueblo cuna. Una asamblea constituyente también están planteando por esas tierras. Vamos a pasar el micrófono a Iraira Morocoima. Ella es del movimiento Pobladores de Venezuela. Ella tiene 5 minutos también. Venezuela también vivió procesos de asamblea constituyente, y desde allí también y desde la experiencia nos va a narrar los horizontes constituyentes de toda Abya que vive en este momento. Y luego pasaremos el micrófono a Leiria Bay. Sus 5 minutos y en este momento es suyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ciertamente nosotros también pasamos por un proceso constituyente. Un proceso constituyente que, bueno, como el proceso que es, levanta una fuerza insuperable, una fuerza que obviamente la levanta a los pueblos, no la puede levantar ni siquiera
Ahí Ignacio decía sociopolítico, sí, es una fuerza política y tiene que ser bien orientada, pero tiene que ser desde abajo. Obviamente que en esa fuerza constituyente logró que todos los movimientos populares, la gente, ama de casa, todos nos postuláramos en su momento para ser candidato constituyente. Incluso nosotros fuimos varios y creo que en pobladores no quedó ninguno. Pero más allá de eso, esa fuerza constituyente que se levantó, ese proceso, dejó un poco de frustración cuando nos damos cuenta, volteamos, que toda esa fuerza que se levantó no fue orientada políticamente, no la supimos orientar. Y yo digo que no la supimos orientar desde el pueblo porque a veces creemos que nos tenemos que meter a concejal, que nos tenemos que meter a alcalde, que nos tenemos, y que desde allí junto con el Estado se va a hacer. No, es desde afuera y es con todo y es peleándolo en la calle. Bueno, ciertamente no logramos concretar nada en el proceso constituyente. Solamente parar unos ataques internacionales que teníamos contra bloqueo, eso tenemos que reconocer. Nosotros logramos que el pueblo despertara, que el pueblo fijara posición antiimperialista y todo eso. Más de toda esa posición, hoy en día ha quedado una conciencia de lo que es el proceso constituyente y lo estamos levantando de nuevo. Lo estamos levantando porque tiene que ser un compromiso histórico de los pueblos de culminar lo que no lo alcanzó, no, de lo que no se pudo alcanzar en su momento. Y digo esto porque es que nosotros teníamos un plan de la patria que no está reflejado todavía constitucionalmente y creemos que constitucionalmente tiene que ir lo de la comuna, tiene que ir una serie de cosas importantes para el movimiento popular y para el pueblo. Y entonces hoy en día remover y decir, vamos a crear una plataforma constituyente nacional. En algún momento incluso nos lo planteamos cuando, con esa efervescencia que teníamos en su momento, nos la planteábamos hasta continental, porque veíamos que era necesario continentalmente levantar una fuerza constituyente para entender que los pueblos tienen que comenzar a construir su política y el debate que se da en todo ese proceso de la constituyente. Bueno, pero lo que quería decir es que levantar de nuevo un proceso cuando recientemente hace 4 años fue el proceso de nosotros constituyentes. Pero nos vemos con esa necesidad porque es necesario dejar plasmado en la Constitución las luchas del pueblo. Hay que hacerlo. Y nosotros lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir levantarnos de nuevo un proceso constituyente, prepararnos para el 2024, que hay unas elecciones. Y ya no dejamos de, no quiero que se malentienda, como de hacernos de la pajita loca, de la mentira, de decir, no, y vamos a las elecciones, sí, vamos para las elecciones, pero para las elecciones de activar un proceso constituyente donde la gente sepa los alcances que vamos a tener. Porque también hay que decirle al pueblo, pero hay que decirle que nosotros no hacemos un carajo nombrando un proceso constituyente donde no haya ningunos alcances. Los alcances tienen que estar visualizados. ¿Cuál es nuestro alcance del proceso constituyente? Meter las comunas en la constitución, vamos y le damos, ¿no? Más que un proceso electoral. Y yo creo que ya esa experiencia, esa visión la tenemos. Más que colocar sujetos con expectativa, es colocar alcance que el pueblo lo pueda manejar. Nuestro desafío son estos y estos. Y en nuestro proceso constituyente, para que sea victorioso, tenemos que lograr estos alcances. Entonces yo creo que este proceso nosotros nos lo tenemos que plantear de esa manera. Y obviamente que esto que estamos haciendo, que uno lo celebra,
lo celebra porque solamente el pueblo puede alcanzar y lograr la victoria de lucha cuando reconoce el apoyo de los pueblos, no solamente de nuestros ancestros, de la lucha que hemos dado por décadas, y que este espacio de encuentro nos sirva para la orientación para lograr los desafíos que tengamos en el proceso constituyente. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí creo que abarqué los 5 minutos. Iraida, muchísimas gracias. Muy potente tu presentación. Y claro, lo que nos está diciendo Iraida desde Venezuela, amigas y amigos, un país que hace 4 años atrás vivió un proceso constituyente, que a finales del siglo pasado vivió otro proceso constituyente, lo que nos está diciendo es que el horizonte, y no tanto los resultados, pero el horizonte quedó demasiado corto. No pudimos salir de los horizontes de la modernidad. Y por eso ella está planteando la necesidad de una plataforma constituyente plurinacional, eso es lo que yo entendí con la participación de todos los pueblos, continental. Miren, Abya-Yala, los pueblos de Abya-Yala, los países de Abya-Yala, Bicentenario, están prácticamente colapsados, digamos, porque no pudieron constituirse, instituirse como garantes de derechos para todos los sectores o para la gran mayoría de los pueblos. Y en ese sentido, los pueblos, como en el caso de Perú, en este momento, están tomando el Congreso de la República exigiendo asamblea constituyente. En Guatemala, desde hace 12 años atrás, o 10 años atrás, la gente está en las calles exigiendo constituyente. Chile ha avanzado por ese camino, aunque con las indicaciones que nos dijeron, no ha sido como se había soñado. Bolivia igual. Entonces ahora vamos a dejar micrófonos a nuestra compañera Lady Abay. Ella es del movimiento CODECA, Comité de Desarrollo Campesino, que es uno de los movimientos también que está impulsando el proceso constituyente y haciendo esfuerzos también de articulación continental con esta mira hacia el buen vivir. Adelante, por favor, Lady Abay. El micrófono es suyo y los 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, Juvenal. En primer lugar, saludar la lucha de todos los pueblos que ahora están en la calle exigiendo avanzar, transformar, exigiendo avanzar en esa lucha, luchando por ser sujetos y sujetas de derechos. Pues estoy ahora en camino, tenemos que movilizarnos hacia otro departamento. Estuvimos en una reunión en la mañana con mujeres, en la tarde con diferentes movimientos, generando esas redes de articulación, de lucha, de resistencia y de pueblos que soñamos con transformaciones estructurales. Pues en Guatemala esta lucha por el proceso de asamblea constituyente viene desde hace años, no es de ahora. Y justamente lo importante de este proceso en el cual estamos viviendo ahora es que es una lucha y una iniciativa que nace desde los actores y sectores indígenas y campesinos, desde las y los que están en las comunidades rurales, desde las y los que nunca habían sido sujetos y sujetas de derechos. No nace de la academia, no nace de los grandes intelectuales o de los pensadores. Eso es importante desde este proceso que vivimos en Guatemala. Pero, ¿qué buscamos? En realidad, como movimiento CODECA, se inicia en esta lucha porque si bien es cierto, desde que nació CODECA estaba el sueño de transformación social, pero nos dimos cuenta que muchos años se firmó la paz, venían años y años, y siempre en Guatemala seguíamos en lo mismo. Desde actores y sectores intelectuales, inclusive muchos indígenas, nos decían, bueno, tenemos que incidir, tenemos que luchar. En algunos sectores de izquierda se decía, tenemos que tomar el poder, pero nunca pasamos de eso y nunca habíamos trascendido a pensar mucho más allá. El sueño más grande que siempre había era tomar el poder, pero desde esa lógica, desde lo que se estaba haciendo, nunca se había avanzado. Y es por eso que desde los movimientos en el año 2012 empezamos a reflexionar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los desafíos como movimiento? En Guatemala hemos vivido 36 años de guerra, hemos vivido un proceso de paz, pero ¿qué tenemos ahora? No tenemos ningún cambio. Nos ilusionaron con la incidencia, nos dijeron los pueblos deben incidir para transformar su realidad o para mejores condiciones, pero no avanzamos con eso. ¿Y por qué no avanzamos? No avanzamos porque quienes tienen el control del poder
no responden a los intereses de los pueblos. Y a partir de ahí, en el año 2012 llegamos a la conclusión de que tenemos que luchar por ser sujetas y sujetos de derechos, ya no solo por pedir, ya no solo por incidir, sino porque nosotras y nosotros mismos nos tenemos que constituir en sujetos sociopolíticos para cambiar nosotras y nosotros mismos esta realidad en la que vivimos. Entonces, para nosotros, desde nuestra perspectiva, los pueblos estamos luchando por transformar, por construir el buen vivir. Acá tenemos nuestro instrumento político, el MLP, pero el MLP no lo vemos como un partido político más. No queremos que sea un partido político. Queremos que sea nuestra herramienta política. Y vemos a nuestro instrumento político, y justamente hoy estuvimos reflexionando con compañeras y compañeros, y decimos, es que nuestro objetivo no es solo ganar elecciones, no es solo hacer asamblea constituyentes. Tenemos que cambiar esta forma de ser y hacer política, cambiar estas estructuras de poder, construir un Estado plurinacional con todos y con todas, para que a partir de ahí construimos el buen vivir desde nuestras prácticas cada día, desde nuestras prácticas cotidianas. Entonces esa es nuestra lucha que tenemos ahora. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos organizando, porque creemos que si no avanzamos en la organización desde los pueblos, desde las aldeas, desde los territorios, no podemos avanzar. Estamos formándonos sociopolíticamente o formación política de manera permanente en los territorios. ¿Por qué? Porque nosotros no solo queremos ganar elecciones para generar una nueva élite de poder, sino queremos que compañeros y compañeras asuman un compromiso y cuando lleguen a espacios de decisión puedan cumplir con las responsabilidades que el pueblo les ha asignado. Y por eso estamos haciendo formación, por eso estamos haciendo organización, por eso estamos haciendo movilización, pero por eso también estamos tratando de construir el poder popular desde los pueblos, desde los territorios, porque nuestro sueño va mucho más allá que construir o que redactar una nueva constitución. Sabemos que redactando una nueva constitución no cambian las cosas. Tenemos que cambiar nosotros y nosotras mismas. El colonialismo nos ha impuesto mucho, nos ha dejado formas de pensar, de hacer las cosas. Y nosotros tenemos que descolonizar nuestra mente para poder avanzar en la construcción de esos cambios estructurales. Tenemos que pensar en la colectividad de todos y de todas. Y es ahí donde estamos luchando, es ahí donde estamos articulando. Hoy nos reunimos con compañeras y compañeros de otras organizaciones, no para pensar en articularnos para ganar elecciones, sino decimos, tenemos que soñar mucho más allá. Tenemos que articularnos para construir poder popular, para construir ese Estado plurinacional, para construir y reconstruir esos buenos vivires desde nuestras prácticas, desde nuestra propia historia. Y en eso estamos avanzando, compañeros y compañeras, y me disculpan porque estoy ahora en la carretera y vamos a seguir. No sé si voy a seguir teniendo señal, pero voy a escucharles a todas y a todos. Muchas gracias y un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, Lady Abay, del movimiento Comité de Desarrollo Campesino Codeca, uno de los actores que impulsa procesos de cambios estructurales aquí en Guatemala y nos deja grandes desafíos ella. En primer lugar, la actitud de ella dice mucho. Están en movimiento en este momento, haciendo honor al nombre que llevan, un movimiento sociopolítico, porque están trasladándose de una asamblea hacia otra, de un lugar hacia otro, después de tener varias actividades formativas. Y aquí está lloviendo fuerte, porque estamos en tiempo de lluvias, y ojalá que vayan con cuidado por esas carreteras bastante quebradas. Y nos plantea de que el proceso constituyente tiene que cambiar vidas. No es suficiente con cambiar arquitectura jurídica, no es suficiente cambiar instituciones, es importante cambiar proyectos de vida, nos indica Leiria, y pues hacia la descolonización. De eso se trata. Y fin de año vamos a anunciar a finales de año, también tendremos un espacio donde abordaremos el tema de movimientos sociales y descolonización. Vamos a pasar entonces el micrófono hacia nuestro compañero y colega Néstor Heifetz,
no sé si así es como se pronuncia el nombre, desde Argentina, del movimiento Selvic, para saludar a los pueblos que se mueven en estos tiempos, especialmente concentrados en Panamá y Chile, soñando procesos de cambio, pero también en otros rincones, como es el caso de Perú, en este momento tomando el Congreso de la República, y en el caso de Guatemala, por ejemplo, moviéndose en las calles, intentando construir pueblos constituyentes. Adelante, por favor, Néstor. Sí, compañeras, compañeros, un gusto compartir este espacio y compartir este escenario continental y mundial en donde han expresado los compañeros y compañeras la imprescindibilidad de construir poder popular, ¿no?, para apuntar a transformar el sistema capitalista, imperialista que explota, ¿no?, y que destruye a nuestros pueblos. Creo que todos compartimos también, por un lado, el valor de procesos constituyentes, ¿no? Y todos sabemos que, y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo cotidianamente, que desde luego, ¿no?, un texto de ley no garantiza en absoluto, ¿no?, que lo que está diciendo ese texto, ¿no?, se transforme en una práctica real. ¿Sí? Y que para eso es imprescindible, ¿cierto?, la construcción de poder, la construcción de poder popular. Me parece, nosotros venimos desde la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, en la sectorialidad del hábitat, ¿no?, impulsando, digamos, un espacio que tiene más de 30 años, ¿no?, que nació en la querida República Uruguaya, y cuya primer definición fue el repudio al neoliberalismo, el repudio a las políticas, ¿no?, imperialistas que destruyen a nuestros pueblos, ¿no?, concentrando bestialmente el poder, ¿no?, y consecuentemente, digamos, golpeando inhumanamente las condiciones de vida de nuestro pueblo. Está claro que una ley que igual se necesita, ¿no?, igual nadie duda que necesitamos marcos constitucionales, marcos legales. Ahora, si esos marcos que explicitan contenidos de transformación, como es, por ejemplo, la concepción autogestionaria, ¿sí?, la concepción autogestionaria, ¿no?, que implica los medios de producción en manos, ¿no?, del pueblo, ¿sí?, en manos de los trabajadores, ¿no?, generando y materializando derechos humanos básicos como bienes de uso, no como mercancías, ¿no es cierto? Es imprescindible, ¿no?, desarrollar estas capacidades y impulsar los marcos normativos, ¿no? Pero la histórica necesidad de construcción de poder, ¿no?, sigue siendo absolutamente imprescindible. Nosotros creemos, digamos, que la constitución política es necesaria, ¿sí?, así como es necesaria, ¿no?, impulsar en la cotidianidad, de ser posible, prácticas de transformación, no meras verbalizaciones, sino en la cotidianidad, ¿no?, impulsar experiencias concretas antagónicas y antisistema, ¿no?, mostrando, ¿no?, la materialización, ¿no?, de los derechos, ¿no?, los derechos humanos, materializándolo como, ¿no?, como bienes de uso, no como mercancías, ¿no?, y construyendo en ese proceso
¿no? Algo que sabemos también todos, ¿no? Que también es profundamente necesario y difícil y hermoso, que es la construcción contracultural, porque el sistema de mierda del capital, el sistema de mierda inhumano del imperialismo, se mete hasta en las patas de cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Y entonces, así como es imprescindible, digamos, avanzar y construir poder, esa construcción de poder tiene que conllevar una nueva construcción cultural en nuestros pueblos mismos, ¿no? Porque nosotros creemos que no es, digamos, no basta, ¿no es cierto?, con decir, allá están los enemigos, ¿no? Si uno no se mira paralelamente también en cómo esos enemigos, ¿no?, se han metido, ¿no?, en la cultura de nuestro pueblo. Así que tal vez unos aspectos de transformación más básicos y esenciales es la transformación cultural de nuestro pueblo, ¿no?, en función de, desde luego, de luchar por una sociedad libre, ¿no?, por una sociedad comunitaria, por una sociedad autogestionaria y socialista. Creemos que un tema, ¿no?, hay una palabrita, ¿no?, que es complicadita, ¿no?, hay una palabrita que es la dialéctica, ¿no?, que es la palabra dialéctica, la interacción, ¿no?, la interacción entre las organizaciones, ¿no?, y el tipo de construcción política y de dirección que venimos impulsando, ¿no? Porque no hay una sin la otra, ¿no? Nosotros no creemos en el horizontalismo, ¿no?, en el mero horizontalismo, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental la construcción de base y de capacidad de lucha y de poder, ¿no?, pero que esa capacidad, esa imprescindibilidad requiere dirección, requiere conducción, ¿no? El tema es cómo es la dialéctica que vamos construyendo entre la dirección popular imprescindible y las bases de nuestro pueblo, ¿no?, repudiando, ¿no?, obviamente el verticalismo, ¿no?, y la delegación, la cultura delegativa, ¿no?, así como también, ¿no?, reitero, no creemos en el horizontalismo. Creo que es una discusión para dar y un análisis reflexivo sobre diversas prácticas. Muchos horizontalismos terminan siendo más verticales que el modelo vertical mayor. Hay un tema que es la dialéctica, la dirección es imprescindible, así como es imprescindible la construcción de las bases, ¿no? Y hay que, porque no hay, sino es una visión también un poco anarquista, ¿no?, a los territorios y a nuestros continentes, desde luego que tenemos que apropiarlo, ¿no?, recuperando sin ninguna duda, porque la recuperación histórica es parte de nuestra transformación cultural, porque el sistema del capital quiere que nos olvidemos de las historias de nuestro pueblo, de nuestra lucha, de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y le duele muchísimo la propiedad privada, la propiedad privada, ¿no?, la viene instalando, y le duele enormemente la propiedad comunitaria, ¿sí?, de nuestros pueblos originarios, la minga de nuestros pueblos originarios, toda esa experiencia, ¿no? Ahora, eso hay que recuperarlo, ¿no?, y tenemos que construir poder, ¿no?, desde una visión dialéctica entre las condiciones imprescindibles, porque no existe organización sin dirección, y obviamente no existe dirección sin organización de base, ¿no? Y es ese tema para planificar, además, digamos, un desarrollo, ¿no?, continental, la reconstrucción de nuestra patria grande, no se necesita capacidades para esa planificación, así como fuerza popular para materializarla. Compañeros, un abrazo grande. Vamos por la construcción autogestionaria, comunal y socialista, compañeros. Socialista en una perspectiva comunista. Gracias, compañeros. Néstor Heisfeld.
entonces conversando con usted, amigas y amigos, en esta transmisión que estamos realizando en solidaridad con las luchas de los pueblos en Panamá, pero también en Chile y en otras partes de Abya Yala. Lo hemos titulado Horizontes Constituyentes. Muchísimas gracias, Néstor, por esas cálidas palabras. Vamos a pasar entonces con Santos Saavedra. Santos está en la sala. También él, en este momento, las rondas campesinas, él es el presidente de las rondas campesinas del Perú. No sé si Santos todavía está en sala. No está ya Santos en sala. Vamos a dar entonces micrófono a Ramón Frati desde, no sé si Santos regresó, no regresó Santos, y entonces daremos la palabra al compañero Ramón Frati a Uruguay. Adelante, Ramón, los minutos son suyos. Bien, buenas a todas y todos. Yo les quiero pedir disculpas, pero no me quería perder esta reunión, pero en realidad tuve que venir a trabajar hoy. Estoy en mi trabajo. Ahora me aparté un poco a la oficina para darles un saludo, por lo menos. Yo trabajo en un hogar de adolescentes, así que generalmente no es muy tranquilo. Ahora están cenando. Voy a tratar de comunicarme con ustedes un poquito. Saludar fraternalmente a todas y todos, en especial a los compañeros de Chile y Panamá, motivo de este encuentro. Felicitar a todas y todos aquellos que se movilizaron en Chile para lograr que este proceso constituyente se pusiera en marcha. Para nosotros seguimos muy de cerca todo lo que pasó y nos sentimos muy felices de que el pueblo se hubiera levantado contra una constitución criminal como la que los ha gobernado por tanto tiempo. Estamos al tanto de, bueno, ahora escuchamos al compañero chileno, pero estamos al tanto de las dificultades que está sufriendo el proceso. Nosotros tenemos que entender que a lo largo y ancho del mundo el poder de la clase dominante, ellos también aprenden de las derrotas, aprenden de los triunfos, y es importante que tengamos eso en cuenta. Por eso lo que se decía hoy es sumamente importante, la unidad del movimiento popular para enfrentar a un enemigo que tiene un poder de fuego bastante más importante que el nuestro. Entonces, nosotros en Uruguay estamos también en un proceso de conformación de una intersocial que seguramente va a desembocar en un Congreso del Pueblo y la elaboración de un programa alternativo al programa de la derecha e incluso a los programas progresistas, ¿por qué no decirlo? Porque por mucho tiempo algunos sectores populares han creído que el avance de los progresismos en América Latina era un poco la solución, pero en realidad ha quedado meridianamente claro que lo único que va a salvarnos del desastre es nuestra capacidad para organizarnos y luchar. Entonces está todo bien con los progresismos, son compañeros, acá en Uruguay nosotros consideramos compañeros a quienes integran las fuerzas progresistas, pero luego de algunos cuantos años de gobierno progresista, algunos programas estructurales quedaron tal cual. Yo trabajo en el barrio donde viví mucho tiempo, había una fábrica de neumáticos muy grande acá, y había un viejo militante del caucho que siempre nos decía en las reuniones barriales cuando nos juntábamos que había que luchar por poder popular porque las leyes están hechas por el poder político y el poder en estos países siempre ha estado, decía él,
en la billetera de los señores, billetera le decimos nosotros a la cartera donde se guarda el dinero, ¿no? En la billetera de los señores, en la punta de los cañones. Entonces, celebrar y saludar a las compañeras también que hablaron, a los compañeros de Venezuela, saludar a Juan también, Juan Carlos, que tan amablemente me avisó de este encuentro y pudo participar gracias a él. Y bueno, enviar un fraternal saludo desde FUCBAN, desde la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Y bueno, siempre es grato encontrarse con compañeros tan queridos y que hace tantos años conocemos, como Néstor y bueno, y otros tantos. Así que mandar un gran saludo, un abrazo fraternal, un abrazo oriental a todas y todos y recordar conmovidos a quienes en Chile han dado la vida para que hoy el pueblo chileno pueda tener la oportunidad de luchar por una constitución mejor. Así que nada, disculpen la brevedad, pero estoy trabajando en este momento, así que les mando un fuerte abrazo, voy a quedar escuchándolos. Así que les mando un fuerte abrazo y arriba. Como decimos nosotros, siempre luchar hasta vencer. Muchas gracias, Ramón, desde FUCBAN, desde Uruguay. Uruguay es uno de los únicos países donde no se ha realizado proceso constituyente en las últimas décadas, y eso es una incógnita que en el otro programa que llamamos La Hora Constituyente de todos los miércoles que transmitimos desde aquí para todo el continente, pues tendremos que ir también absolviendo esa inquietud. Muchas gracias, Ramón, nuevamente, y claro, contigo ratificamos, reiteramos, gracias a los ojos perdidos en Chile, ahora el continente comienza a ver procesos de cambios en diferentes rincones y así se van sumando los sueños de cambio, de transformaciones estructurales. Ojalá que no sean solamente a nivel jurídico, a nivel institucional, sino también proyectos de vida y ojalá que no sea única y exclusivamente dentro del marco de la modernidad, sino que nos atrevamos a pensarnos más allá de la modernidad y ojalá en comunidad y en marco de la plurinacionalidad. De esta manera, amigas y amigos, cuando son 18 horas y 14 minutos aquí en Centroamérica, Guatemala, concluimos, estamos casi concluyendo nuestra transmisión de este espacio, de esta tertulia, que lo hemos llamado en solidaridad con los pueblos y sectores de Panamá y Chile, que 4 de septiembre próximo van a las urnas a decidir sí o no con la nueva constitución que acaban de redactar los convencionales, y en el marco de los horizontes constituyentes que emergen en todo el continente. Debo anunciarles que, y eso fue también lo que quedamos a nivel de las personas que estuvimos creando este espacio, que debemos anunciarles que desde hace 2 años atrás, en tiempo de pandemia, surgió un espacio que se llama Abya Soberana. Y eso fue a iniciativa de algunas organizaciones, movimientos de aquí en Centroamérica, pero también de la parte de América del Sur o de Abya del Sur. Y finalmente, después de varias reuniones, asambleas, etcétera, hemos logrado tener nuestro primer encuentro presencial, incluso en tiempo de pandemia, en diciembre del año pasado. Y la decisión que se tomó fue que para este 23, 24 y 25 de noviembre próximo, este año, tendremos el segundo encuentro de los pueblos y movimientos de Abya Yala y también con otras presencias, como presencia esperemos del pueblo saharaui, pueblo palestino, etc. El segundo encuentro y será el tema movimientos sociopolíticos, movimientos sociales y pueblos y de colonialidad. Eso será el tema que abordaremos en este encuentro. Para ello, amigas y amigos que nos están siguiendo desde los diferentes dispositivos móviles seguramente, están invitados y todas las organizaciones y claro, los que estaban en esta sala también, Néstor, Ramón, Iraida, y vamos a ver en galería quiénes más todavía están, Juan Carlos, pues estamos Ramón, estamos todos invitados para ese espacio, seguramente vamos a ir coordinándolo, este espacio también va a quedar como grupo en WhatsApp, ¿no? Estoy transmitiendo en vivo, pero también estoy dando datos internos para afuera, pero pues, ni modo. Entonces, vamos a ir coordinando ello.
Y esta ha sido, amigas y amigos, la transmisión, el contenido que hemos buscado generar para usted y hemos transmitido en las páginas de Movimiento por la Derechos de Chile. Hemos transmitido también en Radio Victoria La Voz de los Pueblos, hemos transmitido, y gracias también por permitirnos transmitir, por primera vez en La Otra Mirada de los Pueblos y en CPO, que es de otro movimiento social, sociopolítico, social aquí en Guatemala, movimiento de pueblos de la parte occidental del país. Transmitimos también a Vía La Soberana, transmitimos en alcarajo.org de Colombia, transmitimos en Recinacro Internacional del Ecuador, Juventud Plurinacional y obviamente Codeca Guatemala, y a todos nuestros seguidores y seguidoras. Está prohibido de tener estos contenidos en su dispositivo. Tenemos que buscar los espacios que nos permite el sistema de la dictadura mediática para seguir moviendo estos contenidos, y usted atrévase a generar más contenidos. Muchísimas gracias por vuestra atención. De esta manera concluimos este espacio que hemos titulado En solidaridad con los pueblos y sectores de Panamá y Chile, con horizontes constituyentes. Mañana a las 9 de la mañana abordaremos en la hora constituyente quiénes son los gestores y los actores de la construcción de la articulación por la plurinacionalidad en Guatemala. Un tema importantísimo, porque hoy en Guatemala hay manifestaciones, hay tomas de caminos, porque están cansados y estamos cansados de tanta corrupción, estamos cansados de la vulneración de los derechos, especialmente la libertad de expresión, etcétera. Acaban de encarcelar a uno de los directores de uno de los medios de comunicación y la gente salió a las calles. Pero también la gente clama que se construya un sujeto no solamente destituyente, sino constituyente plural. Y de eso hablaremos mañana. Hasta entonces, chao, chao.